iniciar una nueva sección del canal revisando aquellos fundamentos de química orgánica que son esenciales para cualquier estudiante que esté interesado en estudiar esta materia. Pero vamos a comenzar el curso desde cero. Vamos a hacer un análisis de uno de los libros que para mí han sido los más completos que se desarrollan en el estudio de las moléculas orgánicas, y es el de Fundamentos de Química Orgánica de Paula Yurkas-Brusey. En este libro vamos a encontrar diferentes temas y conceptos, así como información extra que nos puede permitir imaginar todo este mundo relacionado con la identificación, estructura de compuestos orgánicos y la síntesis, por supuesto. Bueno, vamos a comenzar con uno de los primeros temas de la unidad 1, y así sucesivamente vamos a estar subiendo diferentes videos hasta poder abarcar todo el análisis del libro, que nos permite entender un poco más acerca de la química orgánica. Ok, entonces para comenzar el estudio de las moléculas orgánicas es necesario basarnos en las subunidades más pequeñas que conforman las moléculas. Por lo tanto, pues vamos a revisar el tema 1 de las estructuras electrónicas y los enlaces covalentes que permiten la unión de los átomos que constituyen las moléculas orgánicas. Y para poder entender el tema, el autor nos hace hincapié en el hecho de que desde los seres humanos desde la antigüedad, desde que comenzó su desarrollo, en el, en el entendimiento de su entorno y en la experimentación empírica, pues se tuvo que tomar una decisión, y esta es en base a vivir solamente de productos que provienen de la naturaleza o ir más allá con el énfasis de avanzar en nuestra sociedad. Y también enfocándonos a que el desarrollo de la química orgánica no sucede desde que empieza a existir el hombre en la naturaleza, más bien cuando se van aterrizando ideas y teorías basadas en el desarrollo del átomo y los diferentes modelos. Entonces vamos a hablar de estas ideas que fueron surgiendo a partir del siglo XVIII después de Cristo, y vamos a ir a mencionar algunos conceptos interesantes que permitieron crear el estudio de esta química orgánica. Bueno, primero es interesante pensar que los científicos de los años iniciales de este siglo, del siglo XVIII después de Cristo, pues tenían en su cabeza cómo permitir el desarrollo de moléculas que no podemos obtener más que mediante métodos naturales. Esa era la idea, que pues los compuestos naturales no se podían sintetizar en el laboratorio. Sin embargo, pues con el estudio y el empirismo y también el interés de bastantes investigadores de la época, pues se pudo desarrollar el primer compuesto orgánico en un laboratorio. La idea era a base a que los químicos de la época pues sostenían que no era imposible crear vida en el laboratorio. Así que esta idea se contradijo cuando en 1828 un investigador conocido como Friedrich Wöhler pudo sintetizar en el laboratorio una molécula que forma parte de los desechos o metabolitos de desecho que sintetizan los mamíferos. ¿Cuál fue la molécula? Obtuvo urea. A través de un proceso de calentamiento de cianato de amonio, un mineral inorgánico. O sea que a partir de una molécula inorgánica generó una molécula orgánica. Este avance o este descubrimiento permitió que se desarrollaran diferentes métodos de preparación de moléculas orgánicas en el laboratorio, aplicando diferentes características ambientales. Entonces, a partir de este año 1828, la idea de que no era posible crear vida en laboratorio se contradijo,
y se pudo establecer que a partir de compuestos inorgánicos se pueden sintetizar compuestos orgánicos. Los compuestos orgánicos que se han estudiado en esta materia son aquellos compuestos que no provienen de los organismos, sino más bien que están constituidos por un átomo conocido como carbono. Entonces, la definición de compuesto orgánico no solamente se cerró a que provienen de seres vivos, más bien de que la regla fundamental era que estuvieran constituidos de carbono. Y como la mayoría de las moléculas de los seres vivos están constituidas por carbono y otras que vamos a revisar después, pues se estableció que estas moléculas que son de tipo vital para los seres vivos se iban a llamar como biomoléculas. ¿Cuáles iban a ser esas moléculas? Pues las proteínas, las vitaminas, los lípidos, carbohidratos, ácidos nucleicos, enzimas, etcétera, que conforman a los seres vivos y que tienen como base estructural esqueletos de carbono, carbonos unidos entre sí, para formar moléculas más complejas. Entonces, todos esos compuestos que se encuentran en la naturaleza y que forman parte de la constitución estructural de los seres vivos y también de la alimentación de los seres vivos, o bien el desarrollo de medicamentos, de uso de sustancias de la vida cotidiana o de artículos de la vida cotidiana, pues también son de carácter orgánico, porque pues están constituidas por esta molécula, este átomo de carbono. Por lo tanto, pues los químicos de hoy han permitido el desarrollo de millones de compuestos orgánicos en base al estudio de sus procesos sintéticos para poder permitir que existan materiales como las telas sintéticas, plásticos, derivados de caucho, medicamentos, sustancias aditivas que se le pueden añadir a diferentes que se pueden usar con diferentes aplicaciones, por ejemplo, en el desarrollo de películas fotográficas o superpegamentos que se usan en la construcción, o sea, todo con la finalidad de el desarrollo y tecnología del ser humano. Entonces, en la actualidad, de acuerdo a nuestro autor, existen más de 16 millones de compuestos orgánicos. Y también la autora nos hace una pregunta: ¿por qué existen tantos compuestos que están constituidos por carbono? ¿Qué tiene que ver el carbono como molécula que forma parte de la estructura de las moléculas orgánicas? Pues para saber eso hay que analizar el tema que sigue, pero sin antes irnos a comentar este recuerdo muy interesante que nos dice acerca de el enfoque de una sustancia de carácter natural y una sustancia de carácter sintético. Por ejemplo, el autor nos habla acerca de que la mayoría de las personas consideramos que algo natural es algo que proviene de la naturaleza y que pues obviamente es mejor que lo que se produce de manera sintética. Sin embargo, en el estudio de las moléculas orgánicas se ha logrado obtener moléculas en el laboratorio, o sea, se han logrado sintetizar compuestos como el caso de la penicilina o como el caso de estradiol, que son exactamente iguales a las moléculas que se sintetizan de manera natural y que muchas de las veces estas moléculas han llegado a superar a los compuestos naturales, o sea, estas moléculas sintéticas han llegado a ser mejores en tanto desarrollo de procesos de producción, en tiempos y rendimientos que una molécula que se sintetiza de manera natural. Por ejemplo, cuando se logró sintetizar por primera vez la morfina y se pudieron estudiar los diferentes efectos analgésicos que tiene esta molécula, también se pudo conocer que no genera como efectos secundarios adicciones, y en base a esto se desarrolló en grandes cantidades para poder ser utilizada en la industria farmacéutica. Entonces los químicos que
se enfocan en el estudio de las moléculas y desarrollo de los procesos de síntesis en laboratorio, han permitido obtener moléculas iguales o análogas a las naturales con una gran cantidad de propiedades benéficas para la población, y han permitido también este desarrollo de otras nuevas moléculas que no precisamente se pueden obtener de manera natural. Sin embargo, también existen algunos efectos contradictorios en el hecho de que se desarrollen estos métodos, debido a que al tener gran cantidad de sustancias químicas disponibles para la población, pues muchas veces se afectan algunas otras, o sea, tienen otras consecuencias, como es el caso que se ha estudiado recientemente de la resistencia bacteriana a algunos antibióticos por el uso inadecuado de estas sustancias. Bueno, pero lo que es importante de la química orgánica es el hecho de que a partir de esta ciencia se ha podido establecer y mejorar a las moléculas que naturalmente existen, y se han logrado desarrollar métodos que reducen el tiempo, que permiten mejorar una propiedad bioactiva con el fin de beneficiar a la población. Entonces eso es muy interesante. Bueno, entonces vamos a estudiar un poco acerca de la estructura del átomo. Vamos a recordar que el átomo es un componente muy pequeño de las moléculas. El átomo está constituido por un núcleo y es muy denso. El núcleo está rodeado por partículas subatómicas, y también en el interior del núcleo existen otras. ¿Quiénes son las partículas subatómicas que rodean el núcleo? Pues los electrones. Y los electrones están localizados en diferentes orbitales energéticos que determinan las configuraciones electrónicas de cada una de los átomos que forman las sustancias. Entonces, en el núcleo pues podemos encontrar las partículas conocidas como protones, que tienen carga positiva, y los neutrones, que carecen de carga parcial, no tienen carga, son neutros. Los electrones tienen la carga negativa, y muchas veces la magnitud de la carga positiva de un protón es igual a la carga negativa de un electrón. Esto se basa a magnitudes eléctricas. Entonces, un átomo va a ser neutro debido a que tiene el mismo número de protones y electrones este, en la cantidad de energía eléctrica. Bueno, además de esto, además del núcleo de los átomos y del átomo en general, existen otras características que se pueden estudiar en las moléculas constituidas por átomos, y estos: el número atómico, el número de la masa. El número atómico de un átomo es igual al número de protones en su núcleo, y también es el número de electrones que están alrededor del núcleo de un átomo eléctricamente neutro. Y nos da el ejemplo: el número atómico del carbono es 6, lo que significa que en un átomo de carbono eléctricamente va a contener 6 protones y 6 electrones. También nos define el concepto de número de masa de un átomo, que es igual a la suma de sus protones y los electrones. Esto todo, la información se encuentra plasmada en la tabla periódica. También nos habla de otro concepto importante de algunos elementos de la tabla periódica, que son un concepto conocido como isótopos. Es decir, aquellos elementos que tienen el mismo número atómico, o sea, la misma cantidad de protones, pero van a tener distinta masa, es decir, porque tienen diferente número de neutrones. Entonces, la masa de un elemento está dada por la cantidad de neutrones, y dependiendo a que si difieren cantidad, pues, pero tienen el mismo número atómico, pues se van a conocer como isótopos. También nos habla acerca de la masa atómica de un elemento en particular, pues es igual a la masa promedio de sus átomos. La masa molecular de un compuesto es igual a la suma de los pesos atómicos de todos los átomos que conforman la molécula. Y generalmente a nosotros nos interesa el peso o la masa molecular de las sustancias para conocer
de qué sustancia estamos hablando, cuáles son los elementos que integran a las sustancias o a los compuestos, que son los datos que con los que más nos relacionamos. Ahora, los electrones en un átomo se distribuyen de una manera muy característica y esta distribución ha permitido que los electrones puedan acomodar sus configuraciones de electrones y puedan desarrollar diferentes tipos de interacciones entre el origen de uniones entre estos elementos para formar enlaces. Entonces vamos a hablar un poquito acerca de esta distribución de electrones de un átomo. Bueno, los electrones o esas partículas subatómicas que forman el átomo, pues habíamos dicho que están localizados en una gran cantidad de regiones energéticas o capas que van a rodear el núcleo. Entonces, como los electrones se distribuyen en dichas capas, se estableció en la época de Einstein una teoría de acuerdo a la distribución de los electrones. Esta es en base a la cercanía de los electrones al núcleo. Tenemos la teoría de Einstein donde nos habla acerca de que la primera capa de electrones es la capa más cercana al núcleo, la segunda queda más alejada del núcleo y aún más lejos está la capa tercera y así sucesivamente. Dentro de cada capa que están los electrones también se existen otras subcapas o subniveles que se le conocen como orbitales atómicos. La primera capa se compone de un solo orbital atómico, la segunda capa se compone de dos orbitales atómicos, S y P, y la tercera tiene los orbitales atómicos SP y D, y esto lo vemos en la siguiente tabla, donde nos habla acerca de cómo los electrones, que son las partículas cargadas eléctricamente y la responsable de la formación de enlaces de las moléculas de los átomos para formar moléculas, se van a distribuir en regiones energéticas y que cada región va a contener subniveles y cada subnivel va a tener un origen, un nombre determinado. Por ejemplo, en el caso de los orbitales atómicos en la capa S, ¿cuántos números, en la primera capa, capa S, cuántos números orbitales atómicos tiene? Tiene 1. ¿Cuánto es el máximo de electrones que pueden estar como partículas subatómicas en esa región? 2. En la segunda capa tenemos los orbitales S y P, donde el número de orbitales atómicos en el S es 1 y en el P son 3. Y el máximo de electrones que pueden tener en estas capas son 8. En la tercera capa, los niveles S, P y D, donde en el nivel S tenemos un orbital, en el P tenemos 3 orbitales y en el nivel o en la capa D tenemos 5 orbitales y donde la cantidad máxima de electrones que puede haber por esta capa son 18.